Caminantes Camino, bienvenidos a esta nueva entrega. Nos encontramos nuevamente con George Ivanovich Gurdjieff en encuentros con hombres notables. Abrimos página para leer esta tercera y última parte del capítulo dedicado al príncipe Yuri Lyubovetsky. Todo cuanto me dijo Bogadín sobre ese anciano me trastornó la cabeza, y le rogué que me pusiera en contacto con él lo más pronto posible. Consintió enseguida, y como el anciano vivía no lejos de allí, en casa de unos amigos en Kichlak, cerca de la Nueva Bujara, decidimos ir allá al día siguiente. Tuve varias largas conversaciones con ese anciano. En el transcurso de una de las últimas reuniones, me aconsejó que fuera a vivir por un tiempo a su monasterio. Quizás, me explicó, lograrás hablar con algunas personas de los asuntos que te interesan, y tal vez terminarás por comprender lo que buscas. Añadió que si quería hacerlo, me ayudaría y encontraría los guías necesarios, pero con la condición de que hiciera el solemne juramento de no revelar jamás a nadie la posición de ese monasterio. Por supuesto que acepté al instante todo, pero lamentaba abandonar a Soloviev, a quien le tenía mucho apego, y le pregunté si no podía llevar conmigo en ese viaje a uno de mis buenos amigos. El anciano reflexionó y me dijo: «Pues bien, puedes hacerlo, con tal, naturalmente, de que salgas fiador de su lealtad y de su fidelidad al juramento que también deberá prestar». Podía responder por Soloviev porque en el curso de nuestra amistad me había probado que sabía mantener su palabra. Después de haberlo previsto todo, convinimos en encontrarnos un mes más tarde, tal día como hoy, en las orillas de la Mudaria, cerca de las ruinas del Yenihizar. La gente que debíamos conocer por un santo y seña vendría a buscarnos y nos serviría de guía hasta el monasterio. En la fecha fijada llegamos Soloviev y yo, frente a las ruinas de la fortaleza del Yenihizar, y el mismo día vinieron a reunirse con nosotros 4 karakirguises que habían mandado a nuestro encuentro. Después del ceremonial acostumbrado, comimos juntos. A la caída de la tarde nos exigieron renovar el juramento, nos pusieron un bashlik sobre los ojos, nos subieron sobre la silla de montar y partimos. Durante todo el viaje mantuvimos fiel y concienzudamente la palabra que les habíamos dado de no mirar y de no tratar de saber por dónde íbamos y qué lugares atravesábamos. De noche, en los pasos o a veces cuando comíamos en lugares retirados, nos quitaban el bashlik que nos cubría los ojos. Aparte de eso, solo 2 veces en el viaje nos permitieron levantarlo. La primera vez ocurrió el 8º día, cuando debíamos franquear un puente suspendido que no se podía atravesar a caballo y en el que 2 hombres no hubieran podido pasar de frente. Había que andar solo y era imposible hacerlo con los ojos vendados. Según el carácter del paisaje que se ofrecía a nuestra vista, hubiéramos podido concluir que estábamos sea en el valle del Piandier, sea en el valle del Serabachán, el ancho río que corría debajo de nosotros,
ese puente, las montañas que nos rodeaban. Todo aquello nos recordaba mucho a estos dos valles. Debo decir, por otra parte, que si lo hubiéramos podido atravesar con los ojos vendados, quizá hubiese sido mejor para nosotros. No sé si fue porque habíamos caminado mucho tiempo con los ojos cerrados o por cualquier otra razón, pero jamás olvidaré el nerviosismo y el miedo que sentimos al internarnos en ese puente. Hasta tuvimos que tomarnos un tiempo antes de decidirnos. Se encuentran a menudo pasarelas de este tipo en Turquestán, donde a veces constituyen el único camino posible, a menos de hacer un rodeo de 20 días para avanzar apenas 1 kilómetro. Cuando uno está sobre estos puentes y mira al fondo de las gargantas, por donde generalmente corre un río, se puede comparar esta sensación con la que se siente desde lo alto de la Torre Eiffel. Pero la impresión es mucho más intensa aún si uno mira hacia arriba, porque las paredes parecen no tener fin, y la cima no es visible sino desde lejos, a varios kilómetros de distancia. Estos puentes casi nunca tienen baranda, y son tan estrechos que solo un caballo de montaña puede cruzarlos. Además, se balancean hasta tal punto que se siente la impresión de caminar sobre un colchón de resortes. En cuanto a la incertidumbre en que se halla uno acerca de su solidez, prefiero no hablar. Están casi siempre sostenidos por cuerdas de bejuco. Uno de los extremos sostiene la pasarela, el otro está atado a un árbol cercano, arraigado en el flanco de la montaña o en cualquier saliente rocoso. De todos modos, estos puentes no se pueden recomendar a los europeos, aun a aquellos que se vanaglorian de ser amantes de las sensaciones fuertes. Cualquiera que quisiera arriesgarse sentiría su corazón venírsele en la boca. La segunda vez que nos quitaron los bashliks fue al cruzarnos con una caravana. Como no querían atraer la atención sobre nuestras vendas, que hubieran podido parecer sospechosas, los guías juzgaron preferible quitárnoslas mientras durara el encuentro. Era precisamente en el momento en el que pasábamos delante de uno de esos monumentos que se encuentran tan a menudo en las montañas del Turquestán, en lo alto de los desfiladeros. Esos monumentos debieron de ser inventados por alguien muy sensato, porque sin ellos los viajeros no podrían orientarse en esas regiones caóticas. Se levantan casi siempre sobre una eminencia y si se conoce el plan general de sus posiciones respectivas, se los puede distinguir desde muy lejos, a veces hasta decenas de kilómetros. Son simplemente grandes bloques de piedra o largos mástiles de madera clavados en el suelo. El pueblo tiene toda clase de creencias acerca de esos monumentos, por ejemplo, que en ese lugar fue enterrado un santo, o transportado vivo al cielo, o bien que allí mató al dragón de 7 cabezas, o también que realizó algún prodigio. De costumbre, el santo a cuya memoria se erigió el monumento es considerado patrón de toda la región, y todas las victorias logradas sobre las dificultades propias de esos parajes le son atribuidas. Si el viajero ha cruzado felizmente el desfiladero, si ha escapado a los ataques de los bandidos o de los animales salvajes, si ha atravesado el río o vencido un peligro cualquiera en ese lugar, todo es atribuido a la protección del santo. Por lo tanto, los mercaderes, peregrinos o simples viajeros que han pasado a través de estos peligros traen en reconocimiento alguna ofrenda al monumento. Se estableció entre la gente del país la costumbre de escoger como ofrenda algo que según sus creencias pueda recordar mecánicamente al santo las plegarias del donante. Por ejemplo, ofrecen un pedazo de tela, la cola de un animal y otros objetos del mismo género, atados o fijados al monumento por una de sus extremidades,
mientras que la otra flota libremente al viento. Para todos los viajeros, estos objetos que flotan al viento indican desde muy lejos el camino a seguir. Basta de hecho, para aquel que conoce más o menos la posición de estos mástiles o de esos bloques de piedra, divisar uno desde lo alto de una colina y caminar en su dirección, y de allí hacia otro, y así sucesivamente. Sin conocer el plan de conjunto de esos monumentos, es casi imposible viajar por esas regiones. No hay carreteras ni senderos, y si llega a formarse una pista, los bruscos cambios de temperatura y las tempestades de nieve que provocan la modifican rápidamente y hasta la borran por completo. Por falta de referencias, el viajero que busca un camino cómodo terminaría por desorientarse completamente, y las brújulas más precisas ya no le servirían para nada. En suma, no es posible viajar en esas regiones sin establecer el itinerario de monumento a monumento. En el camino cambiamos varias veces de caballos y de asnos. De vez en cuando íbamos a pie. Más de una vez tuvimos que atravesar ríos a nado y franquear montañas. Según la sensación de frío o de calor, nos dábamos cuenta de que a veces bajábamos a profundos valles y otras veces subíamos muy alto. Por fin, en la noche del 12º día, nos quitaron nuestras vendas. Estábamos en un estrecho valle, en cuyo fondo corría un riachuelo con las orillas cubiertas de una rica vegetación. Era nuestra última etapa. Después de comer seguimos caminando, pero esta vez con los ojos descubiertos. A lomo de asno remontamos el curso del río y al cabo de media hora apareció ante nuestros ojos una pequeña colina en un circo de altas montañas. A nuestra derecha, frente a nosotros, y hasta un poco a la izquierda, se perfilaban cumbres nevadas. Una vez franqueada la colina, el primer recodo, divisamos a lo lejos, sobre la pendiente de la izquierda, algunas construcciones. Al acercarnos nos fue posible reconocer una especie de edificio fortificado, tal como se puede encontrar en la orilla de la Mudaria o del Piandie, pero más grandes. Estas construcciones estaban rodeadas de altas murallas. Llegamos al fin a la primera puerta, donde fuimos recibidos por una mujer anciana, a la que nuestros guías transmitieron un mensaje, tras lo cual desaparecieron por la misma puerta. Nos quedamos solos con la anciana. Sin darse prisa nos condujo a una de las habitaciones semejantes a celdas que estaban dispuestas alrededor de un patiecillo. Nos designó las 2 camas que allí había y salió. Pronto un venerable anciano vino junto a nosotros. No nos preguntó nada, pero nos habló muy amablemente en idioma turco, como si fuéramos viejos amigos. Nos indicó dónde estaba cada cosa y nos dijo que en los primeros tiempos nos traerían la comida. Al salir nos aconsejó que descansáramos, pero añadió que si no estábamos cansados podíamos salir y pasearnos por los alrededores. En resumen, nos hizo comprender que éramos libres de vivir como mejor nos pareciera. Como nos sentíamos realmente muy cansados por el viaje, preferimos descansar un poco y nos acostamos. Dormí como un muerto y fui despertado por un joven que golpeaba la puerta para traernos el samovar con el té verde y la comida de la mañana, compuesta de galletas de maíz calientes, queso de cabra y miel. Quería pedirle que me indicara un lugar donde uno pudiera bañarse. Desgraciadamente no hablaba sino el psensi, y yo no conocía una sola palabra de este idioma, salvo algunos insultos. Soloviev había salido. Regresó al cabo de 10 minutos. También había dormido profundamente. Se había despertado ya avanzada la noche y no queriendo molestar a nadie,
se había quedado tranquilamente en la cama, repitiendo palabras tibetanas. A la salida del sol salió para examinar los alrededores, pero cuando quiso franquear la puerta, una anciana lo llamó y le hizo señas de que entrara en una casita situada en un rincón del patio. Pensó que le prohibiría salir, pero cuando entró en la casa comprendió que la buena anciana quería sencillamente ofrecerle leche fresca, recién ordeñada. Después de haberle dado de beber, hasta le ayudó a abrir el portón. Como nadie venía a vernos, decidimos, después del desayuno, ir a pasear y explorar los alrededores. Primeramente caminamos a lo largo de las altas murallas que rodeaban la fortaleza. Además de la puerta por la que habíamos entrado, había otra más pequeña, del lado noroeste. Reinaba por doquier un silencio casi aterrador, que solo rompía el monótono rumor de una lejana cascada y a veces el grito de los pájaros. Era un caluroso día de verano. El aire era asfixiante. No tenía uno ganas de nada. El grandioso paisaje que nos rodeaba no nos interesaba. Solo el rumor de la cascada nos atraía, nos embrujaba. Sin haber cambiado una sola palabra, nos acercamos, Soloviev y yo, a la cascada, que después llegó a ser nuestro lugar predilecto. Ni ese día ni el siguiente vino nadie a vernos, pero 3 veces por día nos traían de comer lácteos, frutas secas, pescado, truchas moteadas, y nos cambiaban el samovar casi a cada hora. A veces nos quedábamos acostados en la cama, a veces salíamos e íbamos a aprender palabras tibetanas al son monótono de la cascada. Durante esos 2 días no encontramos a nadie, ni en el camino ni en la cascada. Una sola vez, cuando estábamos sentados al borde de la cascada, pasaron 4 jovencitas que se fueron apenas nos vieron y desaparecieron por la puertecilla que habíamos notado en el lado noroeste. El tercer día por la mañana yo estaba sentado en un lugar sombreado y Soloviev, por fastidio, se había puesto a determinar por medio de trocitos de madera que acababa de cortar con esa intención la altura de las cumbres nevadas que estaban frente a nosotros. De pronto vimos correr hacia nosotros al joven que nos había traído nuestra primera comida. Entregó a Soloviev una hoja de papel doblada, sin sobre. Soloviev la tomó y al leer que estaba dirigida a Aga Georgi, escrito en letras sartas, me la dio con sorpresa. Cuando desplegué la hoja y reconocí la letra, mi vista se nubló. Tan inesperada era. Esa letra yo la conocía muy bien. Era la del hombre a quien más quise en mi vida, el príncipe Lyubovetsky. El mensaje estaba escrito en ruso y decía lo siguiente: Mi querido hijo, creí desmayarme cuando me dijeron que estabas aquí. Lamento no poder ir inmediatamente a estrecharte en mis brazos. Debo esperar que tú mismo vengas hacia mí. Estoy en cama. Todos estos últimos días no salí ni hablé con nadie. Solo ahora acabo de enterarme de tu llegada. Cuán feliz me hace la idea de volverte a ver dentro de poco. Doblemente feliz porque el hecho de que hayas venido solo, sin mi ayuda ni la de nuestros amigos comunes, lo hubiera sabido, me demuestra que durante todo este tiempo no te dormiste. Ven pronto, hablaremos de todo. Sé que estás con un compañero, aunque no lo conozco, estaré contento de abrazarlo como a un amigo tuyo. Sin terminar de leer, eché a correr, haciendo a Soloviev señas de que me siguiera. Corría sin saber a dónde, leyendo la carta al vuelo. Detrás de mí corrían Soloviev y el joven. Este, después de atravesar el patio donde vivíamos, nos llevó a un segundo patio y nos hizo entrar en una celda en la que el príncipe estaba acostado. Después de abrazarnos y tras expresar nuestra alegría, pregunté al príncipe cómo había enfermado. Antes, me dijo, me sentía muy bien. Hace 2 semanas
después de bañarme, quise cortarme las uñas de los pies. Probablemente, sin darme cuenta, las corté demasiado cortas y como habitualmente camino descalzo, me infecté y empecé a sufrir. Al principio no presté atención, pensé que pasaría, pero empeoraba de día en día. Por último, la semana pasada se declaró un absceso, acompañado de fiebre y delirio crecientes. Me obligaron a acostarme. Los hermanos dicen que tuve un envenenamiento de la sangre y que ahora todo peligro ha pasado. Además, me siento bien. Pero ya hemos hablado bastante de mí. Pronto estaré curado. Cuéntame más bien cómo llegaste aquí, por qué milagro. Le conté brevemente mi vida en los 2 años durante los cuales no nos habíamos visto, los encuentros casuales que había tenido, mi amistad con el derviche Bogadín, las aventuras que habían resultado de ella y cómo por fin me encontraba aquí. Después le pregunté por qué había desaparecido tan repentinamente, y una sola vez me había dado noticias suyas, haciéndome sufrir con esa incertidumbre, hasta que me resigné, con el corazón lleno de amargura, a la idea de haberlo perdido para siempre. Y le conté cómo, sin reparar en gastos, había hecho decir una misa fúnebre por él, por si acaso, sin estar muy convencido de su eficacia, pero pensando que tal vez podría servirle. Después le pregunté cómo había llegado a ese monasterio, a lo que respondió el príncipe. La última vez que nos encontramos en Constantinopla era presa de inmensa fatiga interior, una especie de apatía profunda. Durante mi viaje a Ceilán y en los 18 meses que siguieron, esta fatiga interior se transformó poco a poco en un triste descorazonamiento que dejó en mí un gran vacío y me apartó de todos los intereses que me ataban a la vida. Cuando llegué a Ceilán, conocí al célebre monje budista A. Hablábamos a menudo, con gran intensidad, y como consecuencia organicé con él una expedición para remontar el curso del Indo, según un programa minuciosamente establecido y un itinerario estudiado hasta en sus menores detalles, con la esperanza de resolver al fin los problemas que a ambos nos preocupaban. Esta tentativa era para mí la última paja a la que aún me aferraba, y cuando vi que ese viaje era una vez más la persecución de un espejismo, todo murió para siempre en mí y ya no quise emprender más nada. Después de esta expedición regresé por casualidad a Kabul, donde me abandoné, sin reserva, a la despreocupación oriental, viviendo sin objetivo, sin interés, contentándome por hábito automático con visitar a viejos conocidos o conocer a algunas personas nuevas. Iba a menudo a casa de mi viejo amigo el Aga Khan. Las recepciones en casa de un hombre tan rico en aventuras daban un poco de sabor picante a la vida fastidiosa de Kabul. Un día, al llegar a su casa, divisé entre los invitados a un viejo tamil, sentado en el sitio de honor, con vestidos que en nada concordaban con la casa del Aga Khan. Después de desearme la bienvenida, el Khan, al ver mi perplejidad, me susurró muy rápidamente que ese hombre respetable era uno de sus viejos amigos, por quien sentía grandes obligaciones y que una vez hasta le había salvado la vida. Me dijo que el anciano vivía en algún lugar del norte, pero que a veces venía a Kabul. Fuera para ver a sus familiares, fuera por cualquier otro asunto, y cada vez le hacía una visita de paso, lo cual era siempre para él una alegría indispensable, porque jamás había encontrado un hombre de una bondad semejante. Me aconsejó que hablara con él, añadiendo que en tal caso debía hablar en voz muy alta, porque era duro de oído. La conversación, interrumpida un momento por mi llegada, prosiguió. Hablaban de caballos. El anciano participaba en la discusión. Era claro que sabía de caballos y otrora
había sido gran aficionado. Luego pasamos a la política. Hablamos de los países vecinos, de Rusia, de Inglaterra, y cuando se nombró a Rusia, el Aga Khan, designándome, dijo con tono jovial: «Por favor, no hablen mal de Rusia, podrían ofender a nuestro huésped ruso». Lo había dicho en broma, pero el deseo del Khan de prevenir un ataque más o menos inevitable contra los rusos era evidente. En aquella época reinaba un odio general contra los rusos y los ingleses. Luego la conversación decayó y nos pusimos a hablar en pequeños grupos separados. Charlaba con el anciano, que se me hacía cada vez más simpático. Hablando conmigo en el idioma local, me preguntó de dónde venía y si me encontraba en Kabul desde hacía mucho tiempo. De repente se puso a hablar en ruso con fuerte acento, pero muy correctamente. Me explicó que había estado en Rusia, en Moscú y San Petersburgo, y que había vivido mucho tiempo en Bukhara, donde frecuentó a numerosos rusos. Así aprendió el idioma. Añadió que se sentía muy contento de tener la ocasión de hablar ruso, porque por falta de práctica lo estaba olvidando por completo. Un poco más tarde me dijo que si me era agradable hablar en mi idioma natal, podríamos salir juntos, que quizá yo quisiera hacerle a él, un anciano, el honor de sentarnos juntos en un chaijané, donde podríamos conversar. Me explicó que desde la infancia tenía la costumbre y la debilidad de ir a cafés o chaijanés, y que ahora, cuando se encontraba en la ciudad, no podía negarse al placer de ir allí en sus momentos libres, porque, me dijo, y a pesar del tumulto y del alboroto, en ninguna otra parte se piensa mejor. Y añadió: tal vez sea precisamente a causa de ese tumulto y de ese alboroto que se piensa tan bien. Con el mayor placer consentí en acompañarlo, claro está, no para hablar en ruso, sino por una razón que no podía explicarme. Aunque yo ya era viejo, sentía por ese hombre lo que un nieto hubiera sentido por un abuelo bien amado. Pronto los invitados se dispersaron. El anciano y yo partimos también, hablando en el camino de mil y una cosas. Llegados al café, nos sentamos en un rincón de una terraza abierta, donde nos sirvieron té verde de Bukhara. Por la atención y el cuidado que mostraban al anciano en el chaijané, se veía cuán conocido y estimado era. El anciano se puso a hablar de los tanchiks, pero después de la primera taza de té se interrumpió y dijo: «No hablamos sino de cosas fútiles, y no se trata de eso». Y después de mirarme fijamente desvió los ojos y calló. El hecho de haber interrumpido así nuestra conversación, las últimas palabras que había pronunciado y la mirada penetrante que me había lanzado, todo eso me parecía extraño. Me decía: pobre, tal vez su pensamiento ya está debilitado por la edad y chochea. Y me sentía conmovido, de piedad por ese simpático anciano. Ese sentimiento de piedad recayó poco a poco sobre mí mismo. Pensaba que muy pronto chochearía yo también, que no estaba muy lejano el día en que ya no podría dirigir mis pensamientos, y así sucesivamente. Estaba tan perdido en el penoso torbellino de estas reflexiones que hasta me había olvidado del anciano. De repente oí de nuevo su voz. Las palabras que decía disiparon al instante mis tristes pensamientos y me obligaron a salir de mi estado. Mi piedad dejó lugar a un estupor, como jamás lo había sentido. Así es, Gogó, Gogó. Durante 45 años te esforzaste, te atormentaste, trabajaste sin descanso, y ni una sola vez pudiste decidirte a trabajar en tal forma que, aunque fuera por algunos meses, el deseo de tu cerebro
se convirtiera en deseo de tu corazón. Si hubieses podido lograr tal cosa, no pasarías tu vejez en una soledad como en la que te encuentras en este momento. Ese nombre de Gogó que pronunció al principio me hizo estremecer de sorpresa. Cómo ese hindú que me veía por primera vez aquí, en Asia Central, podía conocer ese sobrenombre que solo mi madre y mi nodriza me daban en mi infancia, 60 años atrás, y que nadie desde entonces había repetido jamás. Puedes imaginar mi sorpresa. Recordé al punto que después de la muerte de mi esposa, cuando aún era muy joven, un viejo había venido a verme a Moscú. Me pregunté si no era el mismo misterioso anciano, pero no. Ante todo, el otro era de elevada estatura y no se parecía a éste. Además, no debía de estar vivo desde hacía mucho tiempo. Hacía 41 años que aquello había ocurrido y en esa época ya era muy viejo. No podía hallar explicación alguna al hecho de que, evidentemente, este hombre no solo me conocía, sino que no ignoraba nada de mi estado interior, del cual solo yo tenía conciencia. Mientras todos estos pensamientos se sucedían en mi mente, el anciano se había abismado en profundas reflexiones y se estremeció cuando al concentrar al fin mis fuerzas exclamé: ¿Quién es, pues, usted para conocerme tan bien? ¿Qué puede importarte en este momento quién soy y lo que soy? ¿Es posible que aún viva en ti esa curiosidad a la que debes no haber sacado fruto alguno de los esfuerzos de toda tu vida? ¿Es posible que seas todavía tan fuerte como para que, aún en este minuto, no puedas dedicarte con todo tu ser al análisis de este hecho, el conocimiento que tengo de ti, solo con el objeto de que te explique quién soy y cómo te reconocí? Los reproches del anciano me tocaban en lo más sensible. Sí, padre, tienes razón, dije. ¿Qué puede importarme lo que pasa fuera de mí y cómo pasa? He asistido a muchos milagros, pero ¿de qué me sirvió todo eso? Solo sé que todo está vacío en mí en este momento, y que este vacío podría no existir si no estuviera en poder de ese enemigo interior, como has dicho, y si hubiera consagrado mi tiempo no a satisfacer la curiosidad de todo cuanto ocurre fuera de mí, sino en luchar contra ella. Sí, ahora es demasiado tarde. Todo cuanto ocurre fuera de mí debe serme hoy indiferente. No quiero saber nada de lo que te pregunté, y no quiero importunarte más. Te ruego, sinceramente, que me perdones por la pena que te causé en estos pocos minutos. Después permanecimos mucho tiempo sentados, absorto cada uno en sus pensamientos. Finalmente rompió el silencio. Quizá no sea demasiado tarde. Si sientes con todo tu ser que en ti todo está realmente vacío, te aconsejo que una vez más hagas un intento. Si sientes muy vivamente y te das cuenta sin la menor duda de que todo aquello por lo que te esforzaste hasta ahora no es sino un espejismo, y si aceptas una condición, trataré de ayudarte. Esa condición consiste en morir conscientemente a la vida que has llevado hasta ahora. Es decir, romper de una vez por todas con los hábitos automáticamente establecidos de tu vida exterior, para ir al lugar que te indicaré. A decir verdad, ¿qué me quedaba por romper? Eso ni siquiera era una condición para mí, ya que aparte de las relaciones que tenía con algunas personas,
no existía para mí ningún otro interés. En cuanto a esas mismas relaciones, me había visto obligado, por varias razones, a no pensar más en ellas. Le declaré que estaba dispuesto a partir en ese mismo instante a donde fuera necesario. Se levantó, me dijo que liquidara todos mis asuntos y sin añadir palabra desapareció en la muchedumbre. Al día siguiente lo arreglé todo, di ciertas órdenes, escribí algunas cartas de negocios a mi patria y esperé. 3 días después, un joven tadjik vino a mi casa y me dijo brevemente: me escogieron para servirle de guía. El viaje durará un mes. He preparado esto y aquello. Le ruego me diga qué me falta preparar, cuándo quiere usted que reúna la caravana y en qué lugar. No necesitaba nada más, ya que todo había sido previsto para el viaje, y le contesté que estaba listo para ponerme en marcha a partir de la mañana siguiente. En cuanto al lugar de partida, le pedí que lo designara él mismo. Entonces me dijo, siempre lacónico, que estaría al día siguiente a las 6 de la mañana en el parador de caravanas dálmata, situado a la salida de la ciudad, en la dirección de Usun-Kerpi. Al día siguiente nos pusimos en marcha con una caravana que me trajo aquí 2 semanas más tarde, y lo que encontré aquí tú mismo lo verás. Mientras tanto, cuéntame más lo que sabes de nuestros amigos comunes. Viendo que este relato había fatigado a mi viejo amigo, le propuse posponer para más tarde nuestra conversación, y le dije que le contaría todo con el mayor placer, pero que por ahora debía descansar, para curarse más pronto. Mientras el príncipe Lyubovetsky se vio obligado a guardar cama, íbamos a verlo en el segundo patio, pero tan pronto se sintió mejor y pudo salir de su celda, vino a vernos. Hablábamos cada día durante 2 o 3 horas. Esto siguió así, 2 semanas. Un día fuimos llamados al recinto del tercer patio, a la morada del jeque del monasterio, quien nos habló con la ayuda de un intérprete. Nos dio como instructor a uno de los monjes más viejos, un anciano que se parecía a un ícono, y que al decir de los otros hermanos tenía 275 años. Desde entonces entramos, por así decir, en la vida del monasterio. Como teníamos acceso a casi todas partes, llegamos a conocer bien el lugar. En el centro del tercer patio se levantaba una especie de gran templo, donde los habitantes del segundo y tercer patio se reunían 2 veces por día para asistir a las danzas sagradas de las grandes sacerdotisas o para escuchar música sagrada. Cuando el príncipe Lyubovetsky estuvo completamente restablecido, nos acompañó a todas partes y nos explicó todo. Era para nosotros como un segundo instructor. Quizá escriba un día un libro especial sobre los detalles de este monasterio, sobre lo que representaba y sobre lo que en él se hacía. Por ahora creo necesario describir en forma lo más detallada posible un extraño aparato que vi allí, y cuya estructura me produjo, cuando lo hube comprendido más o menos, una impresión trastornadora. Cuando el príncipe Lyubovetsky se convirtió en nuestro segundo instructor, pidió un día, por propia iniciativa, permiso para llevarnos a un pequeño patio lateral, el cuarto, llamado Patio de las Mujeres, para asistir a la clase de las alumnas dirigida por las sacerdotisas danzantes, que participaban diariamente en las danzas sagradas del templo. El príncipe, sabiendo el interés que yo tenía en aquel tiempo por las leyes que rigen los movimientos del cuerpo y del psiquismo humano, me aconsejó, mientras mirábamos la clase, que prestase especial atención a los aparatos con cuya ayuda las jóvenes candidatas estudiaban su arte. Por su solo aspecto, esos extraños aparatos
daban ya la impresión de haber sido fabricados en tiempos muy antiguos. Eran de ébano, con incrustaciones de marfil y nácar. Cuando no los utilizaban y los colocaban juntos, formaban una masa que recordaba el árbol besanelniano con sus ramificaciones todas semejantes. Observándolo más de cerca, cada uno de esos aparatos se presentaba bajo la forma de un pilar liso, más alto que un hombre, fijo sobre un trípode, y de donde salían en 7 lugares unas ramas especialmente elaboradas. Estas ramas estaban divididas en 7 segmentos de diferentes dimensiones. Cada uno de dichos segmentos disminuía en largo y en ancho, en relación directa con su alejamiento del pilar. Cada segmento estaba ligado al siguiente por medio de 2 bolas de marfil encajadas una dentro de la otra. La bola exterior no recubría enteramente a la bola interior, lo cual permitía fijar a esta última una de las extremidades de cualquier segmento de la rama, mientras que a la bola exterior podía fijarse la extremidad del otro segmento. Esta especie de unión se parecía a la articulación del hombre humano y permitía a los 7 segmentos de cada rama moverse en la dirección necesaria. Sobre la bola interior había signos trazados. Había en la sala 3 de estos aparatos. Cerca de cada uno se veía un pequeño armario lleno de placas de metal de forma cuadrada. También estas placas tenían signos trazados. El príncipe Lyubovetsky nos explicó que estas placas eran reproducciones de unas placas de oro puro que se encontraban en la celda del jeque. Los expertos calculaban que el origen de estas placas y de estos aparatos se remontaba a unos 4500 años. Y el príncipe nos explicó que al hacer corresponder los signos trazados sobre las bolas con los de las placas, las bolas tomaban cierta posición, que a su vez gobernaba la posición de los segmentos. Para cada caso, cuando todas las bolas están dispuestas de la manera necesaria, la posición correspondiente se encuentra perfectamente definida en su forma y su amplitud. Y las jóvenes sacerdotisas permanecen durante horas frente a los aparatos, así arreglados, para aprender esta posición y recordarla. Deben pasar muchos años antes de que les permitan a estas futuras sacerdotisas danzar en el templo. Únicamente pueden hacerlo las sacerdotisas de edad y con experiencia. En este monasterio todos conocen el alfabeto de estas posiciones y de noche, cuando las sacerdotisas danzan en la gran sala del templo, según el ritual propio del día, los hermanos leen en estas posiciones verdades que los hombres insertaron en ellas hace varios miles de años. Estas danzas llenan una función análoga a la de nuestros libros. Como lo hacemos hoy en el papel, otros hombres en estas épocas anotaron en estas posiciones informaciones relativas a acontecimientos ocurridos hace mucho tiempo, a fin de transmitirlas siglo tras siglo a los hombres de las generaciones futuras, y llamaron a estas danzas danzas sagradas. Las que llegan a ser sacerdotisas son en su mayoría jóvenes consagradas desde la más temprana edad, por voto de sus padres o por otras razones, al servicio de Dios o de un santo. Estas futuras sacerdotisas entran al templo en la infancia para recibir allí toda la instrucción y la preparación necesarias, especialmente en lo que concierne a las danzas sagradas. Poco después de haber visto por primera vez esta clase, tuve la ocasión de ver danzar a las verdaderas sacerdotisas y quedé sorprendido, no por el sentido de estas danzas que todavía no comprendía, sino por la exactitud exterior y la precisión con que eran ejecutadas. Ni en Europa ni en ninguno de los lugares donde había observado con interés consciente
esta manifestación humana automatizada. Hallé jamás nada comparable a esta pureza de ejecución. Vivíamos en ese monasterio desde hacía 3 meses y empezábamos a aclimatarnos a las condiciones existentes, cuando un día el príncipe se me acercó con aire serio. Me dijo que esa misma mañana lo habían llamado a casa del jeque, donde se hallaban varios hermanos de los de más edad. El jeque me dijo, añadió el príncipe, que solo me restan 3 años de vida y que me aconsejaba pasarlos en el monasterio Olman, situado sobre la vertiente norte del Himalaya, para emplear mejor ese tiempo en lo que había sido la aspiración de toda mi vida. Se comprometió, si yo aceptaba, a darme todas las instrucciones y las directivas necesarias y arreglar todo para que mi estancia fuera realmente fecunda. Sin la menor vacilación, acepté inmediatamente y se decidió que saldría dentro de 3 días acompañado por hombres calificados. Y quiero pasar estos últimos días enteramente contigo, ya que el azar quiso que llegaras a ser la persona más cercana a mí en esta vida. La sorpresa me clavó en el sitio, y permanecí largo rato sin poder pronunciar ni una sola palabra. Cuando me recobré un poco, le pregunté tan solo: ¿es posible que eso sea verdad? Sí, contestó el príncipe. No puedo hacer nada mejor para emplear el tiempo que me queda. Quizá así pueda recuperar el tiempo que perdí de manera tan inútil y tan absurda en esos muchos años en que tuve tantas posibilidades. Es mejor no hablar más de esto, sino emplear estos 3 días en algo más esencial para el presente. En cuanto a ti, sigue pensando que estoy muerto desde hace mucho tiempo. ¿No me dijiste tú mismo a tu llegada que habías hecho celebrar un servicio fúnebre por mí y que poco a poco te habías resignado a la idea de haberme perdido? Y ahora, de la misma manera que nos encontramos por azar, también por azar nos separaremos sin tristeza. Tal vez no le fuera difícil al príncipe hablar de todo esto con tanta serenidad, pero para mí era muy duro darme cuenta de que iba a perder, y esta vez para siempre, al hombre a quien más quería. Pasamos esos 3 días sin separarnos y hablamos de muchas cosas, pero sentía mi corazón acongojado, sobre todo cuando el príncipe sonreía. Al verlo sentía desgarrarme el alma, porque esa sonrisa era para mí el signo de su bondad, de su amor, de su paciencia. Finalmente, cuando pasaron los 3 días, una mañana muy triste para mí, lo ayudé a cargar la caravana que debía separarme para siempre de ese hombre tan bueno. Me pidió que no lo acompañara. La caravana se puso en marcha. Antes de desaparecer detrás de la montaña, el príncipe se volvió, me miró y me bendijo 3 veces. Paz a tu alma, hombre santo, príncipe Yuri Lyubovetsky. Quiero ahora, para concluir este capítulo consagrado al príncipe Yuri Lyubovetsky, describir en todos sus detalles la trágica muerte de Soloviev, que se produjo en circunstancias muy particulares. Final de la lectura de esta tercera parte del capítulo sobre el príncipe Yuri Lyubovetsky. Nos encontramos en la próxima entrega con un apartado final de este mismo capítulo llamado La muerte de Soloviev.